bastante mejor. Sí. Sí. No sé, no sé. No sé porque ni siquiera sé bien cómo es el tema de la inmunidad, si es corta, si es larga. La verdad que tampoco me ha interesado mucho de hacer un seguimiento a ese tema, así que... eh, y ahora tengo también a otro hermano mío que está internado, o sea, lo internaron por otro tema y se le complicó ahora con el COVID también, así que no sé si se lo agarró ahí en el mismo hospital o ya lo tenía de antes. Así que bueno, ¿qué va a ser? Es un año difícil esto, un año difícil. Muy Así difícil. que por eso, bueno, espero que sepan disculpar que los abandoné así abruptamente, como quien dice. No, no, no hay problema. Bueno, Menos muy mal que se bien. recuperar. Sí, 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 gracias, gracias, le agradezco el pensamiento. Bueno, yo creo que más o menos estamos eh, un buen grupo, así que vamos a tratar de empezar. Vamos a retomar con el tema de absorción, donde habíamos dejado para ver la parte más práctica de cálculo de las torres. Así que eso es lo que vamos a ver hoy y dependiendo del tiempo que tengamos, podemos empezar a ver incineración. Antes que empiece, los sábados, que antes teníamos 5 horas, yo las bajé a 4, no, a 3, lo bajé a 3, no, de 10 a 14 a 4, que teníamos 6 horas, lo bajé a 4 porque, bueno, no tengo todavía tanta voz y, en fin, me canso un poco, así que por eso no puedo dar el sábado todo el día como era la otra semana. Así que por eso agregamos un sábado más como para que se completen todas las horas, ¿eh? Así que vamos a hacer los sábados un poquito más cortos y agregamos un sábado más. Este, y es lo Ok, mejor es lo mejor que puedo hacer y bueno, por eso es lo que le ofrecí a la facultad y bueno, ellos estaban de acuerdo y espero que a ustedes no les resulte complicado. Complicado el hecho de agregar un... ¿Cómo? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Ahí ya les subí más o menos lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver mañana está subido. También les subí, como verán si vieron los mensajes, hay un práctico con cuatro ejercicios. Estos ejercicios son prácticamente muy parecidos a los ejercicios que estamos viendo al final de cada tema. Así que prácticamente siguiendo lo que están en los ejercicios que hemos visto, yo creo que no van a tener problema en resolverlo, pero bueno, lo vamos discutiendo sobre la marcha, así que ya creo que ya algunos de los ejercicios que están ahí, con lo que veamos hoy, ya lo pueden resolver. Uno o dos yo creo que ya los pueden resolver, son 4, y los otros 2 los vamos a ver en las semanas subsiguientes. Bueno, muy bien, vamos a ver si esto se comporta. La internet también que no es muy, no me da una mano tampoco, pero bueno. Sí, 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 vi el mail, pero no lo bajé, pero sí lo vi. Sí, ahí me consultaron sobre los datos meteorológicos para usar el ISS-3. Eh, Pueden usar el dato, la base meteorológica que está en el archivo cipiado. Ahí hay uno que dice .ascii, .asc, que es como si fuera un TXT. Sí, Entonces, sí, ese pueden usar ese en el ISS-3. Lo único que tienen que hacer es cuando definen el dato en la línea, digamos, cuando definen los datos meteorológicos, bueno, definen el directorio y el nombre del archivo
bueno, fíjense el resto de las cosas, ¿no? O sea, la fecha y bueno, y todos esos detalles que tienen que poner para que corra el ISS3. Pero pueden usar ese archivo meteorológico. Claro, lo que pasa es que son modelos antiguos ya, son modelos antiguos que estaban hechos sobre la base del DOS justamente, ¿no? Pero si ustedes se meten en el Windows, eh, digamos la ventanita de administrador, no sé cómo que se llama eh, cuando ustedes entran directamente al sistema casi como el DOS, ahora no me sale la... Sí, Sí, para y ejecutar. aparece esa ventanita negra, desde ahí es fácil manejarlo, la de ahí es fácil. Bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron DOS, pero no es tan difícil. Y de alguna manera se parece un poco también al Linux, pero es muy simple, ¿no? Son muy poquitas instrucciones las que tienen que saber, es como copiar archivos o cambiar de nombre. No son muchas instrucciones las que tienen que saber. No, pasa que por ahí en mi computadora no corría en mi PC puntualmente. Y creo que Maxi, no sé si en la tuya sí corría, ¿no? Y en la mía era que no, y en la de Juli creo que tampoco corría. Claro, pero el exe... Claro, pasa que yo tengo... Sí, dale. No, Sí. perdón, lo que usted decía es que no lo podía correr porque mi computadora tiene bloqueo porque estoy usando la del trabajo. Cuando uso una externa, sí, ahí puedo correr, pero bueno, me pasa como a Maxi que por ahí tenés mucho tiempo de prueba y error. Porque, Pero en realidad no hay mucho, o sea, usted lo que tiene que, o sea, sí, es un exe sencillo, chiquitito, o sea, no es un problema es muy pequeño ese archivo. Lo único que sí tiene que estar bien escrito es el archivo de entrada. ¿eh? claro, El en eso archivo me refiero que es como que probar, porque por que- ahí te equivocabas con una coma o un Eso, es como los que alguna vez programaron en Fortran saben que, como eso está basado en Fortran, los espacios son críticos, sobre todo que las líneas, o sea, tienen que seguir tal cual lo que dice el manual de los espacios. En ese sentido un poco pesado porque, bueno, era lo que había en su momento, en los años 70 o por ahí, 80. Claro, ya cambia totalmente la filosofía, pero el Fortran, a pesar de todo eso, el Fortran se sigue usando para los programas de muy alto rendimiento, porque lo que tiene bueno el Fortran es que es muy eficiente en cálculo y todo lo demás. Entonces se sigue usando, eh, pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra preguntita de lo anterior antes que arranquemos con esto? Sí, yo a nivel de experiencia, si vale la pena, si agiliza o no vale la pena comprar el shelter, digamos, del software que venden, no sé, en Likes, en Environmental o la otra empresa, si vale la pena. Claro, si vale la pena comprar esos software. Yo creo que si ustedes se van a dedicar o piensan dedicarse a eso, yo creo que sí, creo que vale la pena. Y por ejemplo, el otro, donde está el Calpuf, por ejemplo, también tiene algunos así programas ya armados con un shell, digamos, mucho más amigable, o el Sí. ARMOD. El ISS3 ya no, porque fue superado por el ARMOD. O sea, yo no compraría el ISS3, compraría el ARMOD en este momento. Y le hago una pregunta, porque también tiene el Calpuf. Sí. ¿Cuál recomendaría comprar, el Calpuf o el AirMod View? O sea,
Si van a usar terrenos, ustedes piensan que van a trabajar en terreno complejo, el CalPUF es mejor. Por ejemplo, nosotros acá en Mendoza, con todo el tema de la montaña, los cerros, y prácticamente como que no tenemos otra opción. El ARMOD para terreno complejo no es muy bueno, porque es difícil la carga del archivo topográfico. En el ARMOD no es tan difícil, o sea, en el CalPUF no es tan difícil, es más amigable, se entiende mejor cómo entra el dato y todo lo demás. Está también el tema de los datos de uso del suelo, que hay que bajar ciertos datos satelitales. Para mí, por lo menos para mi gusto, CalPUF es más fácil. Lo que tiene CalPUF es que tiene demasiadas llaves, demasiadas opciones, y hay que saberlas por qué se usan, pero bueno. Pero es un buen programa, tiene muy buena... Porque el ARMOD es como el ISS3, solamente calcula una hora. Claro. La segunda hora no la calcula, o sea, para la misma emisión, ¿no? O sea, no hace el seguimiento de las horas sucesivas. En cambio, CalPUF sí hace el seguimiento de hasta 3, 4 horas, lo hace, depende de las concentraciones, por supuesto. Esa es la ventaja que tiene CalPUF. Igual, todavía hay un hueco entre los programas regionales, como son el WRF-Chem o el CAM, digamos, hay modelos regionales interesantes. Todavía hay un hueco entre medio, entre el CalPUF y el WRF-Chem. No hay un programa intermedio que trabaje la coordenada chica y la coordenada grande. O sea, saltar de una grilla de 100 a máximo 500 metros a una grilla de 2, 3 kilómetros, digamos que es donde ya empieza a trabajar bien el WRF, no hay un programa así sencillo. Entonces, ahí hay todavía un hueco ahí para trabajar. Pero si ustedes van a trabajar en escala pequeña y no hay muchos problemas de terreno, el ARMOD va a andar bien. Si no, tienen que ir al CalPUF. ¿Y el WRF entonces no serviría para modelación, digamos, de corta distancia? Lo que pasa es que es muy complejo, el WRF-Chem es muy complejo, es muy bueno, excelente. Nosotros trabajamos en la oficina con WRF-Chem, pero es muy complejo para hacer el cálculo, y además que el WRF-Chem trabaja con fuentes de áreas. Entonces, fuentes puntuales no las tiene incorporadas, hay que incorporarla en forma manual, en fin, hay que suponer un área que está por encima de la chimenea, es que es complicado, o sea, no lo tiene metido en sí mismo porque no fue pensado como un programa de evaluación de las chimeneas. Entonces no se puede cargar chimeneas en WRF. Okay. Entonces, digamos, para una escala chica donde yo quiero meter una industria con una chimenea no sirve. Pero el CalPUF sí. Sí, CalPUF sí puede meter línea, chimenea, área, volúmenes, por ejemplo, la erosión de una pila de arena, por ejemplo, se puede modelar perfectamente. Ok, y la otra pregunta, la última. Para modelar carreteras o líneas, hay un programa que es de la Secretaría de Transporte de California, que se llama ROAD, no sé cuánto. Sí, o el CalLine, que es de la serie de CalPUF, el CalLine. Ok, pero para una carretera se puede modelar con el CalPUF o el ARMOD lineal, de forma lineal, ¿o es mejor hacerlo con los que son específicos? No, se puede. Yo he modelado rutas, calles con CalPUF o con ARMOD o hasta con ISS3 también se puede modelar una calle. Digamos, hay que aplicarlo como una fuente de línea y después simplemente decir, bueno, supongo un flujo constante de vehículos, ¿no? O sea, claro. Y lo que tiene bueno CalPUF es que uno puede poner una función horaria de cómo varía el flujo, que eso es otra. ¿Cómo? Picos de tránsito. Claro, no solamente pico, yo puedo decir a tal hora está el 50% del tránsito, a tal hora el 20%, el 10%, el 5%, o sea, puedo armar la curva horaria o la curva diaria
de cómo varía el flujo vehicular. Eso es muy bueno. Y lo mismo con cualquier fuente. Yo puedo modelar en CalPUF, por ejemplo, una chimenea que trabaja, qué sé yo, 3 horas al día nada más. Puedo poner tranquilamente un perfil horario y así con cualquier fuente le puedo meter un perfil horario. Y eso es muy interesante porque hay muchas veces que no coinciden los datos con las mediciones, justamente porque no hemos considerado bien el perfil horario. Claro, el tiempo de funcionamiento. CalPUF trabaja también bastante bien lo que es la Planetary Boundary Layer, o sea, la capa límite, la capa planetaria límite, la modela bastante bien. Es decir, cuando uno ya se mete en detalles finos, detalles meteorológicos y de modelación fino, tiene muchas cosas interesantes. La contra que tiene CalPUF es que no tiene suficientes ecuaciones químicas, tiene una o dos o tres nada más, como por ejemplo la transformación de NOx a NO2 y NO2 en NOx. La de ozono la tiene pero medio así rapidita, o sea, tiene 2 o 3 ecuaciones químicas nada más. Por eso que uno tiene que saltar un modelo químico cuando uno quiere modelar más de una hora, varias horas, tiene que meterse un programa químico, porque en ese tiempo uno ya sospecha de que hay muchas transformaciones químicas en el aire. Con ARMOD o ISC3, y que solamente modelan la primera hora, suponemos que en esa hora no hubo ninguna recombinación química de los compuestos. Ahí está la gran diferencia entre los modelos, ¿no? Pero bueno. Ok. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, sí. Perdón, consultita rápida, perdón nomás. Dale. Del seminario anterior, ¿cuándo tiene que estar cerrando las notas? Por una cuestión de los tiempos, más que nada. Sí, o sea, si me lo pueden mandar antes de fin de mes, estaría bueno. Okay. Y este seminario lo vamos a terminar Dios mediante el 24, si todo va bien, y también con que me lo entreguen a fines de noviembre, también estaría bueno para que no pase ya para el año que viene. Fines de noviembre, 1 de diciembre, los 4 ejercicios que les he mandado. No son difíciles, o sea, son, para la primera vez cuando uno los ve, parecen que son re complicados, pero si van siguiendo las presentaciones, lo van a poder hacer. Igual tenemos muchas clases por delante todavía como para charlar, por eso estaría bueno que los vayan viendo en esta semana y así el viernes y sábado que viene me consultan sobre todos los temas que ya hemos visto, como absorción que lo vamos a terminar hoy, u otros temas. Bien. Profesor, ¿yo le puedo decir algo? Sí, dale. Yo los viernes lo más probable es que no me pueda conectar más de 1 hora porque entro a trabajar. Yo tenía entendido que era los sábados solamente la cursada y algún que otro viernes en caso de ser necesario. Pero los viernes no voy a poder conectarme. Ahora estoy desde el celular yendo a trabajar. Bueno, lástima que te lo vas a perder, pero no es problema, o sea, no te preocupes por los problemas administrativos ni nada de eso. Lo siento por vos que no vas a poder escuchar todo, nada más, pero bueno. Ok, no, por las dudas, porque lo más probable es que los viernes no me vea conectado. Sí, bueno, esperemos que con los sábados te puedas retomar a ir enganchando. Ok. Sí, quédate tranquila, por eso no es problema, o sea, no estamos haciendo un seguimiento digamos, no es una escuela secundaria, esto es. Bueno. No, sí, pero yo preferiría estar en clase. Por supuesto, yo me refiero para que vos vayas aprendiendo y vayas aprovechando, nada más. Es el único, Claro. la única preocupación. Quizás dejaré grabando la clase para verla el sábado después o el domingo en mi casa. Sí, tendría que ver bien cómo hacer esa cuestión. Bueno. Bueno, estábamos viendo
Estábamos viendo absorción y estábamos metidos en el tema de el diseño de una torre empacada, o sea, con distintos tipos de pequeños elementos que ese empaque tenía por objeto lograr un mayor contacto entre el líquido y el gas, de manera de que se pueda producir esa transferencia de masa. Y esa transferencia de masa, recuerden, en una torre de absorción, ingresa el gas por debajo, el líquido por arriba, en contracorriente, y bueno, lo que se espera es que ese líquido que es, ese gas que es soluble en ese líquido, entonces va transfiriendo su masa del gas al líquido. Y entonces hay distintas estrategias para mejorar el rendimiento de absorción. Puede ser, entonces dijimos, con la torre de empacamiento o con columnas o torres de plato. En principio podría ser con una simple ducha, ¿no? O sea, un aspersor y simplemente, pero las gotitas del aspersor no es muy eficiente solamente la gotita sola para lograr la absorción del gas que va subiendo. Entonces se le van colocando cosas, por ejemplo, una torre de plato, no sé si alcanzan a ver este dibujito que está acá, es un plato que tiene como unos rebordes, y entonces el líquido va pasando por ahí, y el gas que sube no sé si alcanzan a ver, pero estas cosas grises que se ven ahí son puntitos, o sea, son como agujeritos por donde sube el gas. Bueno, acá vemos un empaque, por ejemplo, hay dos tipos de empaques regulares como este, o empaques que se llaman aleatorios o random, y es porque simplemente se echan estos empacamientos, estos que son como formas, cilindros, como monturas, etcétera, que se van echando. Y entonces entra el gas por abajo y el líquido entra por arriba en esta especie de rociador, y bueno, ahí se produce el contacto. Entonces vamos a ver un poco el cálculo ahora. Habíamos dicho entonces que si consideramos la columna, esta dimensión, la altura de la columna, y esta dimensión, la dimensión horizontal, pueden ser la fracción molar del gas o la fracción molar del líquido. Entonces comienza en la parte inferior de la columna con un valor I sub I acá, o I sub 2 aquí abajo, y a medida que el gas va subiendo, I es el gas, esta es la concentración, la fracción molar del gas. A medida que va subiendo el gas, el líquido que va bajando en el otro sentido va haciendo que va absorbiendo parte, y entonces vemos que hay un aumento de la concentración de ese gas en el líquido. Ahora, como no sabemos cuál es la relación entre uno y el otro, la ley de Henry justamente nos relaciona a cuánto se pasó a ser la fracción molar de ese gas en el líquido, está relacionado por esta ley de Henry, donde H es una constante que tiene dimensiones de presión, P es la presión, y ahí tenemos la relación entre X e Y, ya como ya lo vimos en su momento. Bueno, entonces este sería el esquema básico. Entra el gas por abajo, sale con una concentración I a 1, y sale el gas limpio con otra concentración, esperemos, mucho más baja. El líquido entra por arriba, limpio, o a veces, como se recicla este líquido, puede tener un remanente del contaminante, pero en general es poco, porque normalmente el líquido que sale después se trata en un proceso aparte. Pero entonces suponemos que entra limpio,
esto está la ducha, acá están los empaques, y bueno, y sale cargado con el contaminante que se quiere disolver. Muy bien. Entonces, la relación es todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale en términos de moles, y entonces nos queda los moles que hay en el gas más los moles que hay en el líquido en el punto 2 tienen que, digamos, en este caso, por ejemplo, el gas 1, que está en la posición 1, y el gas que sale en la posición 2, tiene que ser, o sea, la suma de lo que hay en la entrada y a la salida tiene que ser lo mismo, ¿no? Tanto lo que entró como que salió. Y de ahí se establece esta relación, que esta es la relación más importante, la relación líquido sobre gas es igual a la concentración, a los moles I sub A1 menos I sub A2, XA1 menos XA2. De aquí conocemos IA1 y IA2 porque sabemos cuánto es lo que entra y cuánto es lo que queremos que salgan, o sea que estos dos datos, IA2 y IA1 se conocen. XA2 en general, XA2 es 0 o un valor muy pequeñito, y entonces parte del cálculo consiste en determinar justamente cuánto es lo que sale. Ese sería el XA1, es parte de la incógnita. Y ese XA1 va a depender de la altura, de la cantidad de líquido que se pone, etc. Bueno, entonces, bueno, acá justamente una manera de relacionar, dijimos, a través de la ley de Henry, podemos relacionar cuánto es, a partir de los I que estamos midiendo, cuánto es el X que queda remanente. Entonces, bueno, acá está más o menos lo mismo. Sí tengan en cuenta de que se usan dos tipos de variables I y X. Una es la I chiquita y otra es la X chiquita, y también se usa la I grande y la X grande, solamente que una está en relación de por ejemplo, este sería lo que hay en función de lo que se ha restado, y en cambio el IS es la relación molar y el otro es la relación de solvente soluto, y lo mismo acá en el gas y en el líquido. Bueno, entonces acá habíamos hecho este ejemplo, esto ya lo charlamos. Por ejemplo, estamos entrando, por ejemplo, con un volumen determinado de gas, por ejemplo, de 10 a la 8 pies cúbicos normales de gas natural. Estamos entrando aquí y tiene un 1% de sulfuro y queremos limpiar esto para bajarlo a una concentración de 4 ppm, o sea, entra con un por ciento, o sea, sería 10.000 ppm, y queremos que salga por acá arriba con 4 ppm. Para lo cual vamos a echar agua para lavarlo, ya que es muy solvente, echamos agua a medida que el gas va pasando. Y entonces, estos dos datos los tenemos, y a fondo y a superficie los conocemos, son estos dos, 4 ppm, 10.000 ppm, estos son los dos datos de entrada. También conocemos la cantidad G de gas que está entrando, y lo que queremos calcular es L, cuánta agua hace falta. O sea, L es una incógnita, y de los datos de abajo no sabemos cuánto es el X de fondo, podemos suponer que el X, la parte superior, es 0. Entonces aquí es donde tenemos que meter la relación de Henry para poder relacionar estas dos variables. Entonces, por ejemplo, para este caso, las relaciones de Henry son para un caso de 100 atmósferas, que es un dato, P, la presión de trabajo de esta columna son 100 atmósferas, y la ley de Henry nos dice que para el agua son 48.300 atmósferas, entonces ahí tenemos una relación para encontrar la relación entre uno y otro, perdón. Y entonces ahí podemos decir que el I en el fondo, el XI sub I en el fondo, acá por ejemplo vamos a suponer que cuando llega con una cantidad, esta diferencia es vamos a suponer que es del 20%, o sea que es 0.08,
Este dato también es una suposición, porque si esto llegase acá a 0, no, digamos, sería difícil que llegue directamente a 0, o sea, podemos suponer que llegue a este valor, y entonces de ahí podemos calcular que el X de fondo, aprovechando, esta es la relación de Henry, entonces nos daba este valor. Y bueno, una vez que tenemos todos los datos, los 4 datos que necesitamos para resolver esta ecuación, G lo conocemos, entonces ya podemos despejar L. Sin embargo, cuando hacemos eso, nos queda que la cantidad de agua que tenemos que colocar es muy grande. Tenemos que poner casi 15.000 kilos, 15 toneladas por segundo de agua, con lo cual es muchísima agua, y de ahí sacamos la conclusión de que debe usarse otro solvente. Tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que las conversiones de las unidades, eso al principio es un poquito complicado. Los que son ingenieros químicos ya están acostumbrados, los que no son ingenieros químicos presten atención a los cambios de unidades, a las normalizaciones, etcétera, que es digamos, la parte más compleja de todo esto. Bueno, muy bien, vamos ahora a repasar brevemente cómo era el funcionamiento para poder hacer ahora el diseño. Ese sería el principio básico. Dijimos que es sencillo. Dijimos simplemente entra una cantidad, perdón, esto ya está acá. Entonces, dijimos que el principio básico era ingresa gas por abajo, un solvente líquido por arriba, y queremos que eso se absorba. Bueno, acá hay varias curvas que son las que hay que tratar de entender. Bueno, tenemos un eje que es los moles en el eje Y y los moles del líquido en el eje X. Estos son los moles en el eje. Es una relación entonces acá gas sobre líquido. Bueno, lo primero que tienen que entender es esta curva que es como una S acá. Bueno, esta curva es una curva experimental, que es la que se llama curva de equilibrio. Esa curva normalmente se conoce para el solvente que estamos utilizando, la relación solvente-soluto. Es decir, por ejemplo, si fuera amoníaco con, no sé, con agua, con esto, o sea, depende para esa relación de contaminante que se quiere disolver, esta relación de X e Y se conoce experimentalmente. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es eso. A veces no es como una S, puede ser un poquito más recta, bueno, eso va a depender del caso. Muy bien. Este punto A que está acá abajo son las relaciones IA2, XA2 que están en el... vendría a ser, como dijimos acá, les muestro el grafiquito, son las relaciones que están aquí arriba a la salida, es decir, son las condiciones deseadas. Tenemos cuánto es lo que queremos que haya a la salida y cuánto es lo que está entrando en el tope de la columna del solvente. Entonces, la posición A o la posición 2 es la posición en el tope de la columna, que este es el punto al cual queremos llegar. Muy bien. Sabemos a su vez cuánto es el valor A1 al cual se quiere llegar. Entonces acá podemos establecer esta recta que está acá, esta línea punteada, la conocemos porque esto es el valor que queremos. Dijimos, tenemos una cantidad de ppm del contaminante que queremos llegar a la salida y tenemos una cantidad de contaminante de ppm que tenemos del gas que está entrando por la parte inferior. Entonces esta sería parte superior, parte inferior. Entonces esta raya la conocemos. Pero lo que no conocemos, como dijimos, es
¿A cuánto va a llegar en el inferior, en la parte inferior, este XA1? No lo conocemos, no sabemos si va a estar acá, ahí, puede ser cualquier valor. O sea, desconocemos a priori el valor de XA1 en el fondo de la columna. O sea, puede ser cualquier valor. Por eso es que hay varias rectas. Hay varias rectas. La mínima recta es esta recta que es, digamos, tangente, por decir así, a la curva de equilibrio. En algunos otros gráficos también, como si no es tangente, podemos tomar este punto directamente empezando en 0 y que llegue al máximo para el valor que se desea llegar, por ejemplo, este punto D, lo unimos a muchas veces esta curva se puede tocar directamente acá arriba. Entonces, esta recta E va a ser ya vamos a hacer un ejemplo enseguida, lo van a ver. Entonces, esta primer recta sería la recta mínima en donde obtenemos la pendiente de esta recta mínima va a ser ese L sobre G mínimo. L sobre G mínimo. ¿En qué influye que yo lo ponga en D, en C o en B? Va a influir, recuerde que estos son líquidos, esto va a depender de la cantidad de solvente que vamos a usar. Si estamos en la curva mínima, vamos a usar el mínimo cantidad de solvente y a medida que nos vamos moviendo, vamos teniendo que colocar más líquido. Entonces, este valor, esta curva depende, perdón, al revés, acá digamos, esta curva va a depender, dijimos, de la cantidad de líquido que estemos conectando. Bien, si la cantidad de líquido que ponemos es menor, la salida, o sea, este sería la mínima cantidad de líquido que tenemos que poner, pero si ponemos menos líquido todavía, ¿qué va a pasar? Que el valor con que vaya a salir a la salida, el XA2 a la salida va a ser más alto y por lo tanto no voy a llegar a las especificaciones. O lo que tengo que hacer es dar más tiempo de contacto entre el líquido y el gas, con lo cual genera que tenga que hacer una columna más alta. O sea, a medida que pongo menos líquido, tengo que poner una columna más alta para que haya más oportunidad que el gas entre en contacto con el solvente. Si pongo mucho líquido, voy a tener un problema de presión porque el gas no va a alcanzar a salir y a eso se le llama también curva de inundación, que bueno, eso sería como el límite, ¿no? Y si pongo menos líquido, ¿puedo llegar a la saturación o no? Sí, no llego a cumplir con el requisito de que salga con un cierto valor, ¿no? Entonces, o tengo que hacer una columna muy alta, porque la cantidad de líquido me va a influir sobre el tiempo de contacto y la transferencia de masa que estoy buscando. Entonces, normalmente la experiencia indica que la línea operativa que se usa es aproximadamente un 20, un 30, hasta un 50% de esta curva mínima, de donde toca este valor, esta línea mínima. Entonces, esta curva, en vez de usar la curva esta, que sería la curva mínima, que es la que me determina la curva experimental de la relación solvente-soluto, entonces lo corro 1,5 la pendiente, aumento la pendiente 1,5 y obtengo una línea operativa. Después, una vez que tengo esa línea operativa y ya tengo las relaciones XA1 y XA2 conocidas, se puede pasar a diseñar el diámetro y la altura de esa columna. Ahora vamos a ver eso un poco más. Entonces, vemos que acá tenemos dos posibles curvas de operación que serían las celeste oscuras
y la mínima, que es esta, la que toca, digamos, la curva de equilibrio. Muchas veces también esta curva de equilibrio puede estar ahí y uno simplemente une esos puntos. Entonces, generalmente uno va a estar entre el 25 y 50% por encima de la curva mínima para encontrar la relación LG óptima y de ahí calcular después los datos. Entonces, primero vamos a hacer unos ejemplos para calcular el balance de masa de la columna, después cómo se dibuja esa curva operativa, ese es el ejemplo siguiente, y después sí ya pasamos al cálculo de las áreas y secciones y alturas. Bueno, entonces el primer problema que tiene que ver con lo que estábamos viendo recién en el gráfico es determinar los balances molares. Entonces, acá el ejercicio acá nos pide, dice vamos a usar una columna empacada en contracorriente y queremos limpiar para poder limpiar un gas. Muy bien, entonces calcule, dice, el balance de líquido en libra-mol por hora por pie cuadrado. Entonces, el gas es de 18 libra-mol por hora por pie cuadrado, esa sería la cantidad de gas, el flujo, la tasa de flujo molar, y las fracciones a la entrada y a la salida del gas son 0.08 y 0.002, y las fracciones de los líquidos a la entrada son 0.001 y 0.005. Fíjense que acá al gas, al líquido, le está dando un valor pequeño, pero de ingreso. Entonces, la ecuación que tenemos que usar para poder calcular L, que es lo que nos está pidiendo, L, tenemos que calcular L. Tenemos los valores de estos cuatro valores los conocemos, también conocemos G, así que es simple, de ahí podemos despejar L, simplemente pasar G al otro lado, y entonces tenemos prácticamente todos los datos. Es sencilla, este primer ejercicio es sencillo, pero nos ayuda a ubicarnos con los datos de la parte superior, fondo y parte superior de la columna, donde están nuestras incógnitas, están nuestros datos. En este caso ya está calculado estos valores de fondo o los han medido, lo que sea. Entonces simplemente acá ven la solución del problema es simplemente reemplazar por los valores y calcular. Y así simplemente calculamos. Ese sería el primer cálculo que uno tiene que manejar porque es lo que vamos a usar después para calcular esas curvas operativas. Bien. Este es otro ejemplo ahora, parecido al que vimos recién, el del gas natural, que es calcular la cantidad de líquido, pero ahora vamos a tener que hacer algunos cálculos intermedios. Bueno, el ejercicio dice, la EPA ha realizado una investigación de una empresa sobre los flujos de salida que produce esta empresa química. Y tiene una cantidad de emisiones de hidrocarburos que aparentemente es muy alta y debe ser reducida para que la autoricen a continuar la operación. Y las condiciones son las siguientes. Tiene un gas, un flujo de salida de 1,% de benceno en un flujo total de 40.000 pies cúbicos por hora, y que si ese flujo no se reduce a 0.01, o sea, tiene 1% actualmente, y si no se reduce al 0,1, no puede continuar la operación. Para ello, entonces, la compañía pone un absorbedor y en el cual circula un aceite absorbente. Entonces tiene la tasa de bombeo de la bomba es de 50 pies cúbicos por hora y la pregunta es si esta bomba es suficiente para poder
bajar la cantidad de benceno a una concentración que no exceda el 5%. Estos son los datos. La temperatura del gas son 100 Fahrenheit, la temperatura del líquido son 60 Fahrenheit, el peso molecular de ese aceite que se usa como absorbente, es 156 libras por libra-mol. La densidad de ese compuesto es de 55.1 libras por pie cúbico y el flujo es de 1,5 litros por minuto. Se me fue, perdón, me fui para el otro lado. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que realizar son trabajar en las condiciones, pasar a las condiciones actuales, de las condiciones estándar, y recordemos que el Q sub A, o sea, las condiciones actuales son las estándares dividido temperatura real sobre temperatura estándar, y es esta ecuación que está acá. Entonces, con esto pasamos las condiciones estándares, dividimos por esta ecuación y nos da 98 libra-mol por hora. Fíjense acá que les puse la tabla de las tablas de conversiones para poder calcular, o sea, cuántos son los, digamos, las condiciones de cuánto es un mol, cuánto volumen es un mol de cualquier producto. Son, por ejemplo, en este caso, en las unidades americanas, serían 379 pies cúbicos por libra para poder calcular este Q. Bueno, eso es un cálculo, perdón, ahí se me quedó algo. Hay una página, acá está, sí, me parecía que no había terminado el ejercicio, sí, se me quedó una página ahí. Bueno. Entonces tenemos que habíamos calculado el G, que era 98 libra-mol por hora, y ahora entonces tenemos esta ecuación, que era la misma que vimos antes. Recuerden que queremos calcular la tasa de litros, sí, la tasa de líquido. Tenemos esta ecuación. Aquí tenemos los valores que habían sido especificados para el benceno de entrada y salida. Y podemos calcular entonces el 19,4 es el valor que surge de multiplicar, de pasar G acá multiplicando, ¿no es cierto? G por todo esto. Estos son los valores del ejercicio, y entonces nos da 19,4 libra-mol por hora. Una vez que tenemos L, fijamos el flujo, recuerden, 1,5 veces, y entonces vamos a suponer, porque si no, este valor sería el mínimo, los 19,4, pero por la parte operativa suponemos que 1,5 veces, entonces nos queda que vamos a tener en esa torre de absorción 29 libras-mol por hora. Ahora, para calcular, estos son libra-mol, para calcular las libras totales, tenemos que utilizar entonces el peso molecular del aceite, y entonces nos quedan 450 libras por hora del aceite. Para calcular la tasa ahora volumétrica, el flujo volumétrico, el Q sub L sería L sobre ρ. Ρ es la densidad del aceite, con lo cual nos da ahora, o sea, para pasar de libras, o sea, peso a volumen, para pasar de peso a volumen usamos la densidad, y entonces nos queda 82,4 pies cúbicos por hora. Bien. Se me pasan muchas. Acá empecé, me comí algo más. Sí, acá empecé, me falta algo. Bueno, ya lo voy a revisar y en todo caso se lo subo.
Bueno, este es otro caso, cómo construir la línea de equilibrio. Sí, me parece que se me quedó desfasado algo acá. Bueno, ya lo voy a revisar. Ahora vamos a ver cómo construir la línea de equilibrio en un caso cualquiera. Bueno, el caso que se propone es el siguiente. Vamos a hacer una línea de equilibrio y una línea operativa para absorber amoníaco del aire, usando agua. Es decir, tenemos, entonces el líquido es agua, en el aire que tenemos tiene una cantidad, una concentración de amoníaco que la queremos reducir. El agua, la tasa de agua son 300 libras por minuto y la tasa del gas es de 250 libras por minuto y la temperatura son 72 grados Fahrenheit. Para esta relación nos van a dar una tabla, que la voy a poner a continuación, que es con la cual vamos a construir esa condición mínima. Bueno, además se nos pide pasar de 1,5 en esta base másica a 72 grados y una atmósfera, y queremos poder quitar hasta el 95% del amoníaco. O sea, de estos, el amoníaco, queremos que baje, el amoníaco salga con el 5% a la salida. Bueno, acá tenemos entonces, por un lado, tenemos las condiciones de equilibrio entre el amoníaco y el agua, y entonces acá tenemos que se puede construir esta tablita que está acá. Esta tabla sale de la experiencia, de haber trabajado con amoníaco y con agua a distintas presiones, etc. Y nos queda entonces que para esta relación de I tenemos esta relación de X. O sea, para esta relación de gas, en una torre de absorción, midiéndola, surgen estos moles en el líquido. Entonces, esta relación que está en la tabla es una tabla conocida o experimental. Entonces, que se me está saltando, perdón, pero se me salta, ahí está, 40, 41, bien. Entonces, ahora vamos sobre esa tabla que es genérica y experimental genérica, vamos a construir la tabla de equilibrio para nuestro caso particular. Entonces dijimos que la tasa de agua era 300 libras por minuto, la tasa del gas era 250 libras por minuto a 72 grados Fahrenheit. Acá tenemos los pesos moleculares del agua, 18 libras mol por libra. El peso molecular del aire, aún incluyendo este 1,5, vamos a suponerlo con 29, en realidad es 28,9998, pero bueno, vamos a suponer redondear a 29 el peso molecular del aire, y el peso molecular del amoníaco es 17. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertimos la tasa de los líquidos dividido, dijimos, por el peso molecular, nos da entonces las libras mol por minutos, y lo mismo el gas, 250 libras lo pasamos a libra mol, de manera que podemos trabajar en moles. Recuerden que tenemos que trabajar moles de entrada, moles a la salida. Entonces tenemos ya los dos valores de L y G convertido a libra mol por minuto. Y por otro lado, esta es la tabla esa que vimos recién, que relaciona el valor de X, como dijimos acá tenemos líquido, moles del líquido, en este caso era agua, y acá tenemos moles del gas, en este caso amoníaco, y tenemos que esta es nuestra tabla, nuestra curva de la línea de equilibrio, o la curva mínima, después como vamos a ver. En la entrada dijimos que teníamos, ahora vamos a construir la línea operativa,
esta sería la curva mínima que ya tenemos y la curva operativa la vamos a construir ahora. A la entrada del gas tenemos 1,5, dijimos, por ciento de amoníaco y 98,5% de aire, y a la salida queremos remover el 95% de este 1,5, es decir, queda 5%. La relación I, esta que está acá, va a ser gas contaminante dividido gas contaminante más aire, que es la relación, ¿no es cierto?, de cuánto gas en el volumen total, que estamos trabajando, la cantidad de moles total, la masa total. Entonces tenemos 1,5 era este por ciento, dividido el 17, que era el peso molecular del amoníaco, sobre lo mismo, 1,5 y 17 más 98,5, que era el porcentaje, sobre 29. Nos da que el I1 es 0.0253. Ahora, siguiendo ese mismo concepto, a la salida vamos a tener, queremos el 5% de este valor, entonces 0,05 de este valor dividido 0,05 de este valor más este valor. Y ahí tenemos entonces el I2, que es 0.013. Muy bien. A su vez, dijimos entonces que teníamos, L era 16,67 y G 8,62, que es lo que habíamos calculado antes. Por lo tanto, ahora ya tenemos todos los datos y queremos calcular entonces cuánto vale el valor X1. Despejamos de acá X1, que es nuestra incógnita. Recuerden que X2 era un número a la salida en el tope de la columna, que decíamos que podía ser 0 normalmente, y en este caso ven que lo han tomado como 0. Entonces simplemente despejamos X1, porque de toda esta ecuación que tenemos acá, lo que no conocemos es cuánta es la proporción de amoníaco que tenemos a la salida de la columna, porque estos son datos conocidos. Estos son datos, este es el dato que queremos, este es el dato de entrada, este dato puede ser 0, y entonces nos queda esto sin conocer. L y G ya lo habíamos especificado, lo habíamos calculado, y entonces simplemente nos queda despejar X1 de acá, y reemplazando por los valores que calculamos antes, entonces nos da que ese X1 es 0.124. La pendiente es esta relación, o también la relación L sobre G, o simplemente aplicándola por acá, es la pendiente de la curva operativa. Entonces, como les dije cuando mostré la otra, entonces teníamos que esta recta, bueno, no es una recta, tiene algunos cortecitos acá, es la línea de equilibrio experimental que salía de la tabla. Abajo, X2 es lo que tenemos en el tope. Esto, digamos, está como al revés, ¿no? La curva, porque abajo es el tope de la columna y arriba es abajo de la columna, es como que está al revés puesto el gráfico. Entonces, arriba en la columna tenemos I2 y X2 se conocen, que son los valores que acabamos de calcular, son datos conocidos. X2 vale 0, ¿ven? E I2 es este número que era el que queríamos llegar. Este 0.025 es el valor al cual estamos buscando llegar, o sea que acá estaría esa recta que yo le había marcado con línea de puntos. Y entonces este punto puede variar entre algún lugar de toda esta recta y nosotros calculamos este X1 según los datos que nos da este punto que está acá. Por lo tanto, tenemos dos rectas. Una recta de equilibrio, que esta nos va a definir el mínimo, y otra recta operativa. Esta recta operativa, bueno, surge ya, en este caso, ya está calculada, ¿no? O sea, con los datos ya la calculamos. Entonces, ahora vamos a ver después, cuando calculemos para qué sirven estas dos líneas. Bueno, para poder calcular la altura de la torre, vamos a definir unas
unos escalones o unos valores prácticos que se calculan de la siguiente manera. Acá está la otra, esta recta que está acá gris clarita, ¿ve? También muchas veces la pueden ver, que va desde el punto inicial, que es la parte superior de la torre, hasta donde la curva mínima toca el valor que queremos a la parte superior. Bueno, y entonces uno acá puede marcar como estos escalones que están aquí, o sea, uno empieza en este punto, donde corta, sube, corta, sube, corta, sube, corta, sube, que vendrían a ser si consideramos la torre, en vez de ser una torre empacada, hubiera sido una torre con platos, esta sería la cantidad de platos que deberíamos colocar para que se logre el suficiente contacto entre el líquido y el gas para lograr llegar a este valor de equilibrio. Entonces, ya vamos a ver ahora cómo se calcula en forma más teórica, pero estas dos líneas se utilizan para eso, justamente para poder determinar cuántos platos o alturas específicas, ya vamos a ver cómo se usa, cuántos platos o alturas específicas se usan para poder diseñar la altura total de la torre. Uh-huh. Estas alturas, digamos, cantidad de escalones, le llaman N o G, y, digamos, este sería el desarrollo más teórico de cómo surgen esas alturas, pero en general la literatura, o digamos, los manuales de cálculos de las alturas de las columnas empacadas terminan siendo manuales en donde hay curvas que establecen esta relación, porque estas relaciones, si bien son teóricas, pero no son fáciles de calcular, y por lo tanto lo que normalmente se usa es curvas que están parametrizadas con distintos tipos de parámetros. Ya vamos a verlo enseguida. O sea, hay curvas parametrizadas que dependen, por ejemplo, en este caso hay un factor A, que ya lo vamos a ver cuál es, y que es el parámetro para elegir en qué curva trabajo. Estos son las unidades de estos escalones N o G que tenemos que elegir, y acá tenemos una ecuación que son estos, digamos, las diferencias estas que estamos trabajando, y de ahí van a surgir, a partir después del valor de A, ingresa en otro lado. Pero bueno, no, ya lo voy por paso, pero vemos que normalmente se usan curvas. Por ejemplo, en este caso depende del tipo de empacamiento que se seleccione, uno puede elegir, de acuerdo al flujo que se ingresa de líquido, sale ese valor de H, de la altura. Pero bueno, ahora ya vamos paso por paso. Entonces, vamos a empezar. Sí. Ya, acá mismo les doy tablas al final de esta presentación. Yo les pongo todas esas figuras que están chiquititas ahí, al final están bien grandes, y están digamos, las constantes que corresponden a cada tipo de empacamiento. Así que eso está al final. Al final de esta presentación van a ver tablas. Si no lo buscan, existen en cualquier manual de química, unidades operativas, 1 o 2, no sé cuál eran, las que ustedes habrán visto, los químicos. Operaciones 3. ¿Cómo es? Operaciones unitarias 3. Eso, en operación unitaria, yo no la cursé esa materia, pero... bueno, ahí están, también pueden ver, o sea, hay mucha bibliografía, no es esto nada secreto, top secret, porque se usa ya de los años
70 en adelante, 80, así que hay mucho de esto trabajado. Lo importante es que ustedes vayan viendo el proceso y bueno, si les toca hacer estos diseños, ya con los ejercicios que tienen, más o menos se van a dar cuenta que ir paso por paso y es como un manual de cocina. Bueno, muy bien. Entonces veamos un ejemplo, vamos siguiendo paso a paso este ejemplo y yo creo que más o menos lo van a entender. Bueno, tenemos entonces una empresa que quiere limpiar el amoníaco del aire, parecido a lo que estábamos viendo recién, y estos son los datos que tiene el proceso y, en fin, todos los datos son estos. Y a nosotros nos toca revisar si estos cálculos están bien hechos. Ese es un poco el pedido que está en este ejercicio. Entonces, la torre tiene un diámetro de 3,5 pies, tiene una altura de 8 pies, el gas 75 grados a la entrada, una atmósfera de presión operativa, tiene un flujo de líquido arriba en el tope libre de amoníaco, como suponiendo que no el líquido que sale por debajo es limpiado y de alguna manera reciclado y entra limpio. Entonces tiene 1000 libras por pie cuadrado por hora. El flujo del gas es 1575 digamos, pies cúbicos reales. La concentración del gas a la entrada es 2% molar. La densidad del aire, bueno, acá está definida. El peso molecular 29, 18 el agua. La constante de Henry para esta relación del amoníaco con el agua es tanto, son 0.972. Y se usa un empacamiento tipo A de la figura, bueno, después lo vemos. Y queremos bajar al 0,1% molar volumétrico, y acá está justamente esta, que ahora lo vamos a ver, la altura del empacamiento, están este número N o G, que son esa cantidad de escalones o de platos equivalentes, multiplicado por la altura de uno de esos platos, digamos, por decir platos, pero es equivalente. Perdón. Bueno, entonces empecemos. Tenemos la sección de la torre, calculamos la sección, son 10 pies cuadrados. Calculamos el flujo molar del gas, GM, que va a ser el Q, 2 sobre el ρ, sobre la sección por el peso molecular. Entonces tenemos, acá tienen todos los datos, peso molecular del aire, la densidad del aire, 1575 era lo que teníamos del gas. Hay que pasar, digamos, revisar acá los datos. Acá está, 1575 era el flujo real en pies cúbicos molar, en pies cúbicos por... y calculamos entonces el G sería ya convertido el flujo de gas, sería multiplicado por todos estos valores, nos da 24,2 libra-mol pie cuadrado por hora. El líquido lo mismo, este dato ya lo conocemos, 18 el peso molecular del amoníaco. También llegamos entonces a los valores molares. Recuerden que GM y LM, por eso tienes a M ahí, son datos en libra-mol o kilogramo-mol o gramo-mol, lo que estemos en las unidades que estemos trabajando. Entonces ya hemos calculado G sub M, L sub M, y ahora eso nos permite determinar la pendiente de la recta, va a ser GM sobre LM. Y acá encontramos este valor de A que yo les decía que es un parámetro de diseño. Ese A se define
como LM sobre M veces GM. Esa es uno de los, ya lo vamos a ver más abajo, es uno de los valores que vamos a usar para utilizar una de esas curvas. O sea, este A por ahora, acéptenlo, que es un valor intermedio que se calcula simplemente para acceder a esas curvas. Acá, bueno, recuerden también, esto un poco lo que hace un poquito engorroso este cálculo es el saber utilizar los valores de densidad, peso molecular, en las unidades correspondientes. Acá les puse un ejemplo, esto 0.0743 ya estaba dado por dato acá. Perdón. Acá estaba la densidad del aire 0.074 libras por pie cúbico. Acá les puse normalmente cuál es la densidad del aire en las unidades un sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, y recuerden que la densidad del aire va a depender de la temperatura. Acá les he puesto varios valores como para que lo chequen. Bueno, después, para poder calcular ahora, para poder entrar en estas curvas, para definir el valor, cuántos escalones vamos a usar, este es N o G, esta recta, este gráfico que está acá, que se llama el gráfico de Colburn, utiliza una expresión que también esto es experimental. Muchas de estas cosas son experimentales, no hay mucha teoría, o sea, la teoría es la que ya acabamos de hablar, pero el diseño ha sido muy trabajado entre los años 70 y 80 y en general se han encontrado distintas relaciones prácticas que está definida porque como pueden cambiar mucho los tipos de empacamiento, digamos, hay muchas variables que hace que el intercambio líquido gaseoso no sea exactamente igual en todas las columnas, es por eso que se ha llegado a estas tablas, a estas curvas un poquito más generales para hacer ese cálculo más sencillo. Entonces acá abajo, en el eje de las X, tenemos esta relación que es I1 menos MX2 sobre I2 menos MX2, y entonces nos da, para este caso particular, 20. Entonces entramos con 20 acá. ¿Y cuál es el parámetro que se usa en estas curvas? Es 1 sobre A. Recuerden que habíamos calculado A. Bueno, ese 1 sobre A, en este caso nos dio 0,42, o sea, podemos usar la curva de 0,40. Y acá, donde se cruza el 20 con ese parámetro 0,40, llegamos a un número que es 4,3. Fíjense que en este dibujo que yo les puse ahí, que ya les voy a pasar, les voy a mostrar enseguida una tablita Excel donde hice este cálculo, ven que acá ese 4,3 sería, o por ejemplo, este es otro caso, no el mismo, pero es porque fíjense que acá todavía falta un cachito para que esto salga de este número, o sea que uno podría considerar que son 1, 2, 3, 4, 5 escalones y un poquito más. Acá, ven, esta parte se me salteó recién, con razón. Bueno, ya voy a ver, ya vuelvo a eso, pero termino con lo que estaba calculando. Entonces, una vez que hemos determinado ese N o G a través del uso de esta tabla, de esta figura, nos queda calcular una altura específica, sería la altura que iría si fueran platos en vez de empaques, sería cuál es la altura que hay entre cada plato, que sería esa H, que es lo que nos falta todavía calcular. Fíjense que la altura total, eso es lo que la transparencia que se me pasó, la altura total de la columna es el producto de n, o sea, cuántos escalones, multiplicado por la altura entre escalones, esta h. Bueno, para calcular el h,
también entramos con el valor de G en libras por pie cuadrado por hora, en este gráfico que les mostré recién en chiquitito, pero les dije que se usaba. Entonces entro con el G, la cantidad de gas que está en libras pie cuadrado por hora, y tengo que cruzar, tengo que cortar la curva para el... perdón, acá esta curva tiene como parámetro G, disculpen, tiene como parámetro G, y como ingreso entra L, la tasa L, o sea, el líquido que estamos inyectando, o sea, que en este caso son 10.000, entonces cruza la curva de G, que es aproximadamente 700, y de ahí surge este valor de H, que está en pies. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que todos estos gráficos tienen unidades, o sea que para poder usarlo tienen que convertirlo, si están trabajando en gramo, metro cúbico, etcétera, tienen que convertirlo a pies, etcétera, pies cúbicos, libra, porque estos gráficos no son adimensionales, sino que son gráficos calculados en estas unidades. O sea que si usamos estas tablas vamos a tener que pasarnos al sistema de unidades inglés. Bueno, y finalmente, con el dato de la altura de cada escalón por la cantidad de escalones, llegamos a la altura de la torre. Voy a volver un poquito a la que se me pasó, era esta, justamente que definíamos estos escalones, se los denomina unidades de transferencia, N, y la altura de la columna se define como el producto de esas unidades de transferencia por la altura entre las unidades de transferencia, que vendría a ser equivalente. Acá tienen, por ejemplo, una torre, está medio chiquito acá, pero después lo pueden ver ustedes mejor aparte, pero ven, acá están, estos serían los platos, estos son los platos, y la altura entre los platos sería este H(G). Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso porque mi garganta ya no da más. Enganchamos en 9, a las 9 menos 10, ¿les parece? 9 menos cuarto, 9 menos cuarto. Perfecto. Así me tomo algo caliente porque tengo ya que no puedo seguir hablando. Bueno, nos conectamos enseguida. ¿Cómo? Un tecito con miel. Sí, eso ya voy a tomarme un té o algo, sí, ahora lo voy a hacer. Bueno, enseguida seguimos. Entonces a las menos cuarto volvemos. Sí, 9 menos cuarto.